Sí, entonces seguimos aquí en Final Abierto, aquí en Televisión Regional, ahora con la visita entonces de Josefina González, diputada nacional. Gracias, Tana, ¿cómo estás? Hola, bien, todo bien por ahora. Bueno, no, presentábamos en el programa y nos hacíamos la pregunta, ¿no? Si en estos cambios tan profundos que estamos viviendo en la Argentina en los últimos tiempos, que se afectan lógicas económicas, en fin, un montón de direcciones políticas que venían gobernando la Argentina, también están afectándose los derechos individuales. Digo, el caso Milagro Sala. Milagro Sala está injustamente presa, ha cometido algunos delitos, no los cometió, en fin, digo, ¿qué es lo que está pasando? Es la expresión de una nueva concepción respecto de, a ver, de los límites de la democracia, de las libertades individuales. El gobierno de Macri está poniendo, digamos, en jaque una tradición de 33 años de recuperación democrática en la Argentina. Bueno, sí, un poco de todo. Voy a tratar de ordenar un poco Sí. tu pregunta larga. Sí, mi pregunta es que la abrí para que vos hables de lo que quieras. Mira. Yo creo que sí se están afectando los derechos individuales. Con respecto a Milagros, si cometió o no cometió delito, no es el problema en el cual uno se mete cuando plantea lo ilegal de su detención, digamos. En realidad está detenida ilegalmente porque no se han cumplido los procesos. Nadie habla de lo que la justicia tiene que resolver, sino que la justicia tiene que resolver en forma equitativa para todos y ver si se cometió o no se cometió delito, y en el caso de que se cometiera, tomar digamos, las medidas correspondientes posteriores. Lo que pasa es que con Milagro no se está respetando eso. O sea, de hecho, en las causas hay un montón de procesados y la única detenida es ella. Y vos me podés decir, bueno, pero Milagro está a cargo de una agrupación, puede ser porque tiene más responsabilidad. No, dentro de esa misma causa hay intendentes y hay tesoreros de intendencias radicales que no solo no están detenidos, sino que están en ejercicio. Entonces, si Milagro Sala puede poner en riesgo el proceso, ¿qué estaría haciendo un intendente que sigue siendo intendente, que sigue teniendo acceso a los papeles, a las cuentas? Si no, yo creo que podría interpretar más el proceso o encontrar las pruebas a alguien que tiene todo el poder sobre las cosas que quien no. Entonces, la interpretación es que hay una persecución sobre la figura de Milagro Sala, específicamente una persecución política y judicial. Digamos, sí. ¿Qué es lo que interpretan ustedes que ha visto el gobierno de Gerardo Morales y en todo caso el gobierno nacional, la justicia jujeña, sobre la figura de Milagro, que se ha empecinado en mantenerla presa ya hace casi un año, ¿no? O 9 meses, creo. 8 meses, sí. 8 meses, sí. En realidad sí se plantea que Milagro es una presa política, igual que los otros 11 detenidos que pertenecen a la Tupac, sí. Porque primero no se cumplieron los procesos, como te decía, los procedimientos son bastante irregulares. Esta cuestión donde se plantea que la Tupac sí puede entorpecer, pero no el Estado, lo cual es muy extraño. Por lo menos. Pero aparte Gerardo Morales basó su campaña en decir que le iba a poner presa a Milagro. O sea, es algo que se planteó desde el año pasado. Y la justicia, que nunca es justa, o casi nunca es justa, está siendo una herramienta para que eso pase, digamos. De hecho, Gerardo Morales agrandó la Corte y votaron en la legislatura de Jujuy que se agrande la Corte, y 2 de los diputados que votaron agrandarla son parte de la Corte. De hecho, la renuncia que se presenta como diputados, uno lo presenta con un papel, con un membrete de la UCR, y se mete a ser juez de la Corte. Ahí hay una evidente irregularidad. Digo, ¿cuál es la expectativa judicial? Digo, ¿hasta dónde va este proceso de revisión? Digo, ¿qué es lo que están impulsando las organizaciones que defienden a Milagro Sala? Bueno, desde el Comité por la Liberación de Milagro, teniendo en cuenta que consideramos que es una presa política por esto que te estoy diciendo, porque hay un montón de irregularidades que demuestra que la justicia no está siendo justamente ciega, sino todo lo contrario, está yendo específicamente contra un grupo específico y por razones políticas. Sí. Lo que estamos haciendo es distintas presentaciones, tanto en la justicia de Jujuy, que no están teniendo mucho eco,
como presentaciones a nivel internacional, y realmente sí ahí está teniendo mucho eco, y el gobierno ya de Mauricio Macri está teniendo que responder sobre esto, porque el garante de los derechos humanos en la Argentina no es el gobierno provincial, ningún gobierno provincial, es el gobierno nacional. El gobierno nacional. Te cambio un poquito de tema. Hace pocas horas, bueno, hubo un acto significativo justamente en la Plaza de Mayo, un poco poniéndose en marcha la marcha de la resistencia, restableciéndose en la marcha de la resistencia aquella tradición de madres de Plaza de Mayo que habían suspendido hace una década. Estuviste ahí, hubo un discurso de Máximo Kirchner como cierre del acto, que creo que fue un discurso muy significativo, su segundo discurso en la Ciudad de Buenos Aires después de un largo tiempo. Hubo un guiño al PJ, hubo un guiño a reunificar el FPV. ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué es lo que llevó ahí Máximo Kirchner y qué interpretación hace? Bueno, en realidad lo que Máximo dice es lo que tratamos de hacer y lo que venimos diciendo todos. El Frente para la Victoria se tiene que refundar, tiene que formar parte del Frente Ciudadano que Cristina nos está convocando. Creo que tenemos que dejar de lado cuestiones individuales, cuestiones egoístas, los egos habría que dejarlo un poco de lado, sé que a algunos le cuesta, pero sería importante, y empezar a construir y a resistir y a defender cuestiones básicas que el pueblo ha ganado durante todos estos años, no solamente por ahí consolidándose a partir de leyes en los 12 años de kirchnerismo, sino incluso por luchas anteriores. Digamos, son pocos los derechos que se han dado sin una lucha y una pelea anterior de un sector o de la sociedad completa. Creo que una de las cosas es volvernos a poner del lado, acordarnos que somos parte del pueblo, que no somos otra cosa, volver a unirnos desde ese lugar y como pueblo defender las conquistas que hemos tenido hasta ahora. Josefina, con mucha potencia y con mucho éxito de comunicación, han sido señalados hechos de corrupción que han ocurrido evidentemente en la etapa del kirchnerismo, sobre todo a través de la figura del exsecretario López. ¿Pensás que el kirchnerismo puede de algún modo explicarle a la sociedad lo que significó tener alguna zona corrupta y por otro lado reivindicar su política y el beneficio en principio que le podrían haber traído al pueblo? ¿Pensás que va a poder hacer esa operación de codificar con la ciudadanía? Yo espero que sí, y creo que sí. ¿No? Yo creo que sí, es un gran desafío. Digo, el kirchnerismo es un movimiento muy amplio y hubo un montón de gente. Toda aquella persona que se haya equivocado o haya cometido algún delito tendrá que responder ante la sociedad y ante la justicia como corresponde. Pero me parece que todo lo que es el proyecto kirchnerista es mucho más allá de cualquier persona, de una persona individual en algún cargo o de una persona individual que milite. Para mí la justicia tiene que caminar. Por ahí una de las cuestiones que yo pensaba un poco con lo que antes hablábamos de Milagro y un poco esto, sería buenísimo que la justicia trate de hacer su trabajo, que es volver a lo que es delito, investigación, el castigo que tenga que corresponder, limpiar los nombres de los que tenga que limpiar y dejar de ocuparse de hacer política. Sí, bueno, apareció un audio en las últimas horas de un fiscal muy connotado, el fiscal Guillermo Marijuán, hablando de la presidenta de un modo muy complicado, ¿no? Es decir, como una verdadera animosidad, con lo cual ahí evidentemente hay un problemita entre la conexión entre la justicia y la política. Si vamos a hablar de que cada poder tenga el poder que tiene que tener, que no se mezclen y no se metan, estaría bueno que ni el poder judicial, ni el poder legislativo, ni el poder ejecutivo se entrecrucen para meter palos en la rueda o generar hipótesis que después no pueden bancar en ningún lugar, porque hoy por hoy hay un montón de causas que supuestamente existen para los medios, donde se juzga, donde se habla, donde se ponen testigos, donde se inventan cosas que después no tienen sustento dentro de los juzgados ni en las fiscalías, porque a veces ni siquiera llegan, pero las que llegan tampoco llegan a veces ni siquiera a caratularse como delito,
porque son denuncias mediáticas, entonces en vez de hacer una solicitada o hacer una entrevista, hacen una denuncia penal y salen en los medios. Me parece que estamos en un momento de que sería todo lo contrario, que la justicia tendría que actuar para que la seguridad, para que estemos todos los ciudadanos seguros de que en el Estado no va a haber corrupción, y si hay, que tenga los castigos necesarios y los que realmente tienen que tener. Y creo que tenemos que estar todos seguros de que eso pase, cosa que hoy por hoy me parece que no estamos muy lejos de estar seguros de que eso esté pasando en la justicia. Gracias, Josefina. Gracias a vos. Julio Genesini, la problemática del trabajo en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, una problemática que va increciendo. Estuvo aquí en Final Abierto. Y bueno, y Josefina Latana González, hija de desaparecidos, una militante de la Cámpora y diputada nacional, trabajando por la libertad de Milagro Sala y seguramente denunciando una situación injusta, una situación inexplicable que el gobierno nacional tendrá que dar alguna respuesta y el sistema judicial también. Esto fue Final Abierto. Gracias por acompañarnos.